Bon dia a tots. Com esteu? Pues mireu, hoy es dilluns, perdón, que soy de Valencia. Hoy es lunes y estamos de camino al trabajo. Estamos llegando a nuestro almacén donde tenemos el aula Passive instalada. ¿Vale? ¿Por qué me estoy grabando andando por la calle, camino del trabajo, caminando a trabajar? Pues porque mucha gente me pregunta que qué leche hago yendo a caminar si tengo un pedazo de coche con 360.000 kilómetros. No. ¿Por qué insisto en ir a la faena caminando? ¿Vale? Pues veréis. ¿Qué hago yo contando estas chorradas? Creo que es importante, por eso me tomo el tiempo y la vergüenza de grabarme mientras pasan los coches y me ven con cámara en mano, ¿vale? Una es una razón de peso. Y de peso porque me he engordado estas navidades que lo flipas. Y necesito bajar de peso y no encuentro tiempo para hacer deporte. Así que me tengo que buscar el tiempo, pues sincronizándolo ahí con el horario laboral. Y pensé, joder, si tengo un recorrido de ida y de vuelta en el que puedo meter media orilla de caminata, ¿por qué no? ¿Vale? Así que zapatillas en mano, ¿vale? Un poco discretitas, eso sí, y a la faena. Bueno, luego estudio de itinerarios. Pues sí, vi que me podía aproximar con tren, ¿no? Al lugar de trabajo bastante, y que me quedaba únicamente de last kilometer, como dicen por ahí los que saben de movilidad sostenible, el último kilómetro que probé a hacer un día en bici, pero entre los atalajes que tengo que traer, las alforjas, que ya no son bolsas, ya son alforjas, y 4 cosas más, dije, oye, que no, que vamos a ir a Patruski como toda la vida. Mira, un compi en bici, hola, ahora lo veréis. Bueno, ¿vale? Ese tipo de movilidad es el que vale la pena, ese, ¿veis? ¡Wow! ¿Vale? Bueno, no me enrollo más. Razón de peso, la primera. Y segunda razón, ¿por qué no podemos ir andando? ¿Qué hay más sostenible que ir andando al trabajo? A ver si me podéis escuchar bien mientras espero que me dejen pasar. Ya me dejan pasar. Vale, au. Mirad, si os soy sincero, es que me daba ya un poquillo de asquete el venir todos los días a la faena haciendo el mismo recorrido, quemando, a ver si me dejan pasar y no veis un accidente en directo, quemando combustibles fósiles, ¿vale? Quemando combustibles fósiles para hacer el mismo recorrido total por ahorrar. Sí que es verdad. Pierdes 20 minutos, 25 minutos. No los pierdo, ¿vale? Estoy invirtiendo en salud. No estoy emitiendo CO2, ¿veis? Me he dado cuenta que lo puedo hacer. A ver, si mi trabajo fuera demasiado, ¿cómo os digo yo? Demasiado volátil, que cada día tuviese que estar en un sitio, ¿vale? Tipo repartidores, pues evidentemente no podemos ajustar. No podemos ajustar esto, ¿vale? Pero si más o menos vas viendo que puede ser posible, ¿por qué no puedo venir andando a trabajar? Y este vídeo quiero que acabe pues con una pequeña queja. La verdad es que lo que más me ha llamado la atención es por qué la gente me mira como con rareza. ¿Qué haces andando? Llegas a pensar que andar es una cosa banal, ¿no? Una cosa de pobres, una cosa de pobres. Yo soy más pobre que nadie, eso lo advierto. Pues sí, a mucha honra, ¿vale? ¿Por qué? ¿Cómo se ha encargado la sociedad de consumo en la que vivimos, ¿vale? De hacer ver que andar o ir en bicicleta, porque yo lo valgo, porque yo quiero, ¿vale? Es una cosa de segunda división, ¿no? Ostras, si os digo la verdad, pierdo tiempo. Me tengo que organizar el tiempo de otra manera, ¿vale? Me lo hago ver como que es el tiempo que invierto en cuidar un poco mi cuerpo. Cada día de verdad me noto mejor. Los primeros días, pues aquí con mis 10 kilos colgados de cacharrejos y de todo, la verdad es que me costaba. Pero a día de hoy creo que he mejorado un poquito en
incluso en respiración, en capacidad pulmonar, en ritmo, y me encuentro muy a gusto andando, ¿por qué no? ¿Vale? Y sobre todo porque viene una cosa importante, y lo aprendí haciendo el Camino de Santiago. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, y el camino es diferente cada día. Te encuentras a gente diferente. Hoy he pasado por un horno aquí en Benetúser con una persona majísima que te atiende, ves a otra persona, puedes ir solucionando temas con el móvil, compartes transporte comunitario con otras personas, te enriqueces como persona, ¿vale? Que no simplemente metiéndote en el coche, chufando la radio, haciendo el mismo trayecto todos los días, discutiendo con el resto de conductores que vamos todos, pero enarbolados, corriendo, deprisa, ¿Y para qué? Bueno, es una reflexión que quería hacer desde hace tiempo y espero no haberos cansado demasiado con ella, ¿vale? Reflexión final. Caminar no es de pobres, que a mucha honra, ¿vale? Caminar es una opción muy inteligente y que todos deberíamos tomar en consideración para que no se nos hinche tanto la boca hablando de sostenibilidad, ¿vale? Viajando no voy a hacer marcas, en coches de alta gama con motores de 3.000 centímetros cúbicos de ahí para arriba y quemando combustible a más no poder, ¿vale? Y no digo que no sea necesario, es muy necesario, pero, oye, quien puede hacerlo, que lo haga, realmente estará velando por la sostenibilidad y por su salud, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo y os voy a enseñar, ya para acabar, dónde está nuestro aula Passive. Mirad, ¿vale? Estamos aquí en un poligonete, junto a unos camiones de basura, ¿vale? Fijaos. Vale. Y ahora ya, sin más dilación, hasta el próximo capítulo, ¿vale? A ver si puedo grabar hoy a las compis y veréis con qué equipo más majo cuento para desarrollar las casas pasivas y verdes, no se os olvide, ¿vale? Un abrazo y mos vechem, vale, adeu.